50 que estoy celebrando hoy de verdadera vida, no hace 3 días, que es cuando me felicitaban por mi cumpleaños, sino hoy, que es cuando fui bautizado y cuando verdaderamente empezamos a vivir, porque alienta en nosotros la vida de la gracia, la vida verdadera, la vida de la Trinidad, la vida de la verdad, la vida de la luz y del auténtico ser que fuera de Dios no existe. Por tanto, el único ser es el de Él. 25 que he cumplido anteayer de sacerdote. Y en esa vida sacerdotal, todavía no larguísima, pero ya considerable en el tiempo, un cuarto de siglo, ha habido muchas almas, muchas personas, muchos lugares, muchos acontecimientos. En suma, muchas gracias de Dios, porque todo es gracia. Y esta comunidad no ha sido de las menores, porque aquí hemos rezado juntos muchas veces, juntos hemos cantado, hemos dado gracias a Dios, hemos adorado al Santísimo Sacramento, nos hemos estimulado mutuamente y no sé si 4 veces hemos tenido, creo que 4 ejercicios espirituales, pero al fin, si se suman mis estancias aquí, podrían dar incluso 3 o 4 meses, posiblemente, porque a la venida de Roma estuve casi 1 entero. Pero esto importa poco. El tiempo y el espacio son tan relativos que en Dios no existen. No está Él sometido a esos parámetros. Y si acabamos de decir que solo existe lo que existe en Dios, tenemos que lo verdaderamente real trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué entonces vengo yo esta tarde a subrayar el tiempo que hemos pasado juntos y el espacio que hemos compartido? Precisamente porque esas 2 coordenadas, las coordenadas espacio-temporales que nosotros humanos necesitamos para movernos, para medirnos y para tomar conciencia de la realidad, esas 2 coordenadas son las que nos han ayudado a nosotros aquí a entrar en el misterio de Dios. Por tanto, yo he pasado muchos ratos y días, tiempo, en este lugar, espacio, el monasterio del Sagrado Corazón de Clarisas de Cigales. Sí, pero lo que verdaderamente cuenta y por lo que yo aquí, espacio, y ahora, tiempo, doy gracias en esta Santa Misa que trasciende el espacio y el tiempo, es que a mí este monasterio, esta iglesia y sobre todo esta comunidad me han ayudado mucho en tantos momentos, volvemos a hacer alusión al tiempo, en los que yo no he estado aquí, o sea, que trascendemos el tiempo y el espacio. ¿Qué estoy queriendo significar con subrayar tanto? Primero la importancia y después la relatividad de estas 2 coordenadas, ni más ni menos que lo específico de la vida de ustedes y lo específico de la vida mía como de todo sacerdote. Ustedes están siempre en el mismo
espacio en el monasterio, un lugar alto del espíritu, como le llama Juan Pablo II. Un sacerdote está en diversos espacios, cambia mucho de lugar, en mi caso quizá con demasiada frecuencia, trata con muchas personas, sí, pero lo propio de nuestra vida es que esos cambios de espacio y de tiempo en realidad son espejismos, porque nuestra vida está en Dios, escondida con Cristo en Él. ¿Cuál es nuestra vida? Para mí vivir es Cristo, dice San Pablo. Y uno de los grandes santos españoles del siglo XIX, el catalán beato Manuel Domingo y Sol, solía completar diciendo: para mí la vida es Cristo y Cristo en la Eucaristía. ¿Cuál es nuestra vida? La Eucaristía, que brota del sacrificio eucarístico. Por eso es absolutamente lamentable, algo digno de ser llorado con lágrimas de dolor muy amargo, el que en esta situación extraña, con ribetes de surrealista, que hemos atravesado y que todavía continúa, se hayan suprimido tantas misas. Esto es algo de lo que un día, y no tardando mucho, el Señor nos pedirá cuentas. No vamos a entrar en responsabilidades ni señalar, porque además se sabe en quienes recaen principalmente estas responsabilidades. Pero el sacrificio eucarístico no puede suprimirse, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Los sacerdotes ofrecen a Dios incienso y pan, dice el libro santo. Es que tenemos el sagrario, es que hemos comulgado. Un seglar o la superiora tenía facultad, llevaba las formas consagradas de acá a allá. No es eso. Eso no puede ser. Eso es disociar la comunión del sacrificio. Eso es cosificar la presencia. Y la presencia está porque brota del altar. Y nosotros solo somos si brotamos del altar, porque cada uno existimos en la medida en que somos aquello que Santa Gema Galgani decía a Jesús: yo, Señor, soy un fruto de tu pasión, un retoño de tus llagas. Brotamos de la redención dolorosísima de Cristo, y esta se actualiza en la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y la vida del sacerdote, de una manera ontológica, de una manera metafísica, o sea, en el orden del ser, y la vida de un alma contemplativa, de un modo moral, en el orden del obrar, en todo su comportamiento, en su conducta, en su horario, en sus movimientos, en sus leyes, es la Eucaristía. No podemos entendernos fuera de ella, porque Cristo nos lo ha dicho: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Estaré con vosotros. Hemos leído en esta misa de acción de gracias que estamos celebrando hoy un breve parágrafo de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel.
Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén, porque el Señor está en medio de ti. No temas mal alguno. Un monasterio, si es que no se traza así arquitectónicamente, si ha de hacerlo existencialmente, gira en torno al tabernáculo. Y la vida de una hermana pobre de Santa Clara, aquella mujer tan enamorada de la Eucaristía, que aunque no conoció las custodias porque en su tiempo aún no existían, la pintamos con una custodia en la mano, y con esa custodia y el que en ella está, su divina majestad, expulsa Clara a los enemigos. La vida de una clarisa no es que gira en torno a la Eucaristía, sino que está inmersa en la Eucaristía. Por tanto, el lugar es relativo y el tiempo es algo fluctuante, aleatorio. Un año, otro año, 25 que han pasado, 50. Esto da igual. Yo vivo en Cristo. Para mí no hay años ni épocas. No es que esté fuera de mi mundo. Estoy en Él, rezo por Él, coopero con Cristo para redimirlo, pero coopero desde Él, no desde mí. Entonces, ¿cuál es la auténtica oración de la contemplativa? La misma que la del sacerdote, una oración sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una oración de intercesión? Sí. ¿Una oración de reparación? Sí. ¿Una oración de adoración? Sí. Porque Jesucristo es el único adorador, el único reparador, el único intercesor. Pero cuando decimos una oración sacerdotal, queremos decir la oración de Jesucristo, en la que yo me injerto, y no es mi oración. Esa que yo trenzo a base de intenciones accidentales, temporales, secundarias, no. Todo eso es legítimo, presentarlo al Señor, sí, pero orando desde Él. Cuando yo hoy sirviéndome es un verbo aquí muy imperfecto, celebrando la Santa Misa, doy gracias por estos 50 años de Hijo de Dios y por los 25 de sacerdote de Jesucristo. Siento el dolor de no haberlos vivido siempre, en cada minuto, desde Él, injertado en Él. Y cuando doy gracias por todas las gracias de estos años, considero que si éstas tienen peso y efecto en mi vida, es porque son de Cristo. Él las ha trabajado, Él las ha obtenido, Él las suplica al Padre, y Él, a quien yo indignamente he sido asociado y con quien he sido identificado, es el que las hace, porque Cristo es el autor de la gracia. Todo esto, que pudiera parecer una teología un poco abstrusa, es la única verdad. No tenemos otra. Por eso, cuando conmemoramos nuestras cosas, caemos en una autocelebración ridícula si nos colocamos al margen de esta verdad. Todo es de Cristo. Él lo ha hecho todo. De Él brota todo. Él me lo ha conseguido todo. Él me mantiene. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él somos. Y fuera del corazón de Jesús
No sucede como a los pececillos que se saca del agua, que naturalmente fuera de su elemento no tardan en morir. Esta es nuestra vida y es una vida llena de alegría, como hemos pedido en la oración colecta, cuando la vivimos así. Aunque sea en medio de momentos y de situaciones dolorosas, incluso sangrantes. En 25 años de vida religiosa o de vida sacerdotal se vive de todo. Y hay días muy luminosos y noches muy oscuras. Hay sonrisas muy amplias y hay lágrimas devoradas en silencio. Todo esto se mezcla. Esta es la vivencia psicológica, sensible, sí, pero al final solo Cristo, todo Cristo. Lo demás se diluye, resulta evanescente, se evapora. Puede resultar provechoso a modo de examen de conciencia, a modo de acción de gracias, decir, pensar, repasar esta etapa, la otra, aquella obediencia, lo que me pidieron, me costó más o menos, lo hice mejor, peor, las personas que conocí en tal lugar, lo dificultoso de aquella situación, lo estimulante de tal otra, sí, ¿y qué? Al final eso, en una vida, ¿qué importancia tiene? Por eso cuando nos detenemos en semejantes menudencias secundarias, somos muy necios. Esta etapa, la otra, esta superior a aquello, que no es eso, que es vivir en Cristo. Yo quisiera saber, tan torpe como soy y tan pecador, recapitular en estas fechas para mí benditas, porque constituyen como una Semana Santa que yo celebro cada año y en este más, quisiera poder o saber recapitular todas las cosas en Cristo. De esto se trata, de lo que dice San Pablo en su epístola a los Colosenses, y tomó el gran San Pío X como lema de su pontificado: instaurare omnia in Cristo. Y al tratar de abarcar con mi memoria, con mi sensibilidad, con mi acción de gracias y mis lágrimas de contrición, todos estos años, insertarlo todo en Cristo, recapitularlo, reordenarlo todo en Él. Es lo único que de verdad existe y vale la pena. Les pido la caridad de que me ayuden a hacerlo así, esta tarde en esta Santa Misa, a hacerlo con la sencillez, con la descomplicación y con la capacidad de síntesis de un pequeñuelo de pocos días o de meses, ni siquiera de un año, que dormido en brazos de su madre se olvida de todo y sabe que sin ese regazo materno, sin ese calor amoroso, no existe, porque no tiene alimento, no tiene cuidado. Esta es la recapitulación del niño pequeño que se reentiende y se reencuentra a sí mismo en el corazón de quien ama. Y nosotros solo podemos entendernos en y desde y por y para el corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote. A todas de corazón,
muchas gracias por lo que en estos años sé, no porque me lo digan, sino porque me experimento a mí mismo como un milagro de la oración, por lo que en estos años han rezado por mí y seguramente no solo rezar. Y gracias de antemano porque sé que seguirán haciéndolo, como lo hacen según es su vocación, por todos los sacerdotes, conforme a esa recomendación tan sabia, tan femenina, hoy diríamos tan intuitiva, tan delicadamente maternal y virginal a un tiempo, que les dejó la Madre Clara de Asís: ser sostenedoras de los miembros débiles y vacilantes de Cristo. Me he experimentado a mí mismo así, tal cual, muchas veces a lo largo de estos 25 años. Miembro de Cristo, sí. Parte de su cuerpo místico, aún más, el mismo Cristo por mi sacerdocio. No alter, sino ipse Christus. Y sin embargo, cuán vacilante, cuán débil, cuán inconstante y negligente. Y después, cuando he notado que esa fragilidad se convertía de repente en intrepidez, en ilusión, y que eso no podía venir de mí mismo, he comprendido enseguida: esto lo debo de una manera indubitable a la oración de algún alma contemplativa, o de muchas que en este momento están rezando por mí. Sostenedoras de los miembros débiles y vacilantes de Cristo. Qué bien lo dijo Clara. Pero lo podía decir desde su propia experiencia, porque se miraba constantemente en ese espejo, como le escribirá a la beata Inés de Praga: mírate en él. Esto es lo que tenemos que hacer. Y mirarnos en Cristo es sentirnos reflejados, envueltos, empapados en la Eucaristía. Ustedes pasan muchas horas adorándola. Reparen por tanto olvido, tanto sacrilegio, tanto desacato. Cómo se ha lamentado, es de los pocos que lo ha hecho, de una manera valiente y paladina, el venerado cardenal Sara. Es una crisis de Eucaristía la que hoy hay en la Iglesia. Le estamos dando demasiada poca importancia a Jesucristo en el sacramento. Sírvanos esta Santa Misa para retomar nuestro amor a Jesús sacramentado y nuestra intención radical de vivir siempre en Él y desde Él. Y encomendémonos, háganlo por mí, que lo necesito tanto, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuya fiesta celebramos hoy. Qué dulce, qué expresivo, qué decidor ese icono que nos representa a María, imperturbable en su serenidad, de Madre dolorosa, de Reina del universo, teniendo en sus manos al Verbo encarnado, con todo lo inerme de un niño que, viendo en el horizonte los instrumentos de la pasión, se aferra fuertemente a la mano de su madre. Tiembla. Jesús nos ha enseñado el coraje de tener miedo. Tiembla hasta el punto de que le cimbrea y está casi por caer uno de sus zapatitos. Pero no importa, él se sigue agarrando a la mano de María y ella, con su mirada
clarísima, infunde la paz no solo al niño que tiene en brazos, sino al niño que somos cada uno de nosotros contemplando ese cuadro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro nos ha socorrido tantas veces y tenemos asegurado su socorro, su auxilio a perpetuidad. Por eso confiamos en ella y a ella le confiamos nuestra vida consagrada, nuestra vida de bautizados, de hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y nuestra vida de consagrados, sacerdotes en acto o en potencia y esposas de Jesucristo, hermanas pobres de Santa Clara. Seamos lo que somos. Es de lo único que nos van a preguntar al final. Y si hemos sido lo que somos, viviendo en el amor. Ahora sí que termino, porque cuando lo anunciamos aún nos quedan varios minutos. Dios se lo pague todo de corazón. Muchas gracias y sigo confiándome a sus oraciones.